El primer ministro Netanyahu arremetió contra la Organización de las Naciones Unidas en la Asamblea General. Criticó a Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia por reconocer a un supuesto Estado palestino, llamándolo, cito, una marca de vergüenza y comparándolo con darle a Al-Qaeda un estado fronterizo con la ciudad de Nueva York como recompensa por el 11 de septiembre. Y aquí está lo más importante, no solo Hamás se beneficia. Las corruptas autoridades palestinas, que siguen pagando a terroristas para asesinar judíos, ahora han recibido un salvavidas, con Abbas usando el escenario de la Organización de las Naciones Unidas para hacerse pasar por estadista mientras niega su propio historial de terrorismo. El mundo cree que está premiando la paz. En realidad está fomentando una guerra interminable. Vamos a entrar en el tema esta semana en Judication aquí en JNS Televisión. Mi nombre es Josh Hastings, corresponsal de noticias de JNS. Muchas gracias por acompañarnos y quiero agradecer a todos los que comentaron después del programa de la semana pasada. Varios comentaron que les gusta este formato donde repasamos las noticias que afectan a Judea y Samaria. Claro, en el futuro traeré invitados, pero seguiremos así un tiempo, al menos durante las altas fiestas en Israel. Espero que estén bien y seguros. La noticia principal es que el primer ministro Benjamín Netanyahu habló ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el viernes, condenando a países como Francia, Canadá, Reino Unido, Australia y otros por reconocer el llamado Estado palestino. ¿Se imaginan si Estados Unidos, después del 11 de septiembre, hubiera decidido crear un estado de Al-Qaeda, un estado islámico en, no sé, Brooklyn, el Bronx, Queens, en algún lugar muy cerca de donde ocurrieron los ataques del 11 de septiembre? Y eso es exactamente lo que recalcó el primer ministro. Él comparó otorgarles un estado cerca de Jerusalén después del 7 de octubre con Al-Qaeda. Quiero repasar algunas cosas. Por supuesto, nunca puede haber un estado palestino. Además, es muy importante que no se le permita a la autoridad palestina administrar Gaza el día después de la guerra. Son terroristas corruptos. Son terroristas con traje que siguen incitando a la violencia, que siguen pagando a terroristas por asesinar judíos según una escala variable. Mientras más judíos asesines, más dinero ganas tú y tu familia si el terrorista es abatido. Su familia entonces recibe un salario y puedes vivir de eso por el resto de tu vida viviendo bajo la autoridad palestina. Bien, esa es la autoridad palestina. No se les puede permitir gobernar en Gaza bajo ninguna circunstancia. Y hablando de la autoridad palestina, hablemos de Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina que niega el holocausto, usa traje y odia a los judíos, quien se dirigió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas esta semana. También habló en lo que llamaron una conferencia de 2 estados. Creo que Francia, Arabia Saudita y otros participaron. Eso no es correcto porque Mahmoud Abbas no estuvo en la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos decidió que no iban a permitir que la autoridad palestina entrara a Estados Unidos. No les otorgaron visas. Así que quiero ser absolutamente preciso. Tenías a Mahmoud Abbas en su oficina, supongo que en Ramallah, en la Mucata, con un fondo de la Organización de las Naciones Unidas detrás de él. Pero en realidad no se le permitió entrar a Nueva York. Y creo que eso es muy importante. Está bien. Estados Unidos se negó a darle a él y a sus compinches una plataforma en persona, en vivo, allí. ¿Y qué hizo Abbas? Empezó agradeciendo a los países que reconocieron a Palestina, sea lo que sea eso, que básicamente es como reconocer a Narnia como un estado, según mi punto de vista. Ninguna entidad ha existido en la historia mundial. Añadió lo siguiente, y quiero poner este clip. Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la autoridad palestina. Lo que queremos es un solo Estado unificado sin armas, un Estado con una sola ley y una legítima fuerzas de seguridad. Reiteramos nuestra condena a los crímenes de la ocupación y al asesinato y detención de civiles, incluyendo las acciones de Hamás el 7 de octubre de 2023. Mahmoud Abbas, tras todo este tiempo, condena la masacre del 7 de octubre y afirma que Hamás no debe gobernar Gaza. Algunos podrían creer que él es bueno solo porque condenó la masacre del 7 de octubre. Pero en absoluto la condena. No ha dicho nada en 2 años. Y ahora, la razón por la que está diciendo esto es porque él ha sido el señor irrelevante todo este tiempo. Esos países que mencionamos antes, como Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, le dieron una oportunidad.
Le dieron otra oportunidad y lo volvieron relevante. Así que él quiere asegurarse de que, una vez que Israel gane esta guerra, y vamos a ganar esta guerra de manera decisiva, una vez que eso suceda, él quiere tener un lugar en la mesa para gestionar lo que ocurra en Gaza. Pero Israel ya ha pasado por este camino antes. ¿Cuántas veces Israel les ofreció, ya fuera a Arafat, a Abbas o a cualquier persona de la autoridad palestina, la oportunidad de establecer algún tipo de Estado? Lo rechazaron repetidamente. Es inmoral. Este es el Estado judío de Israel y Judea. Los judíos son de Judea. Los árabes son de Arabia. Pero hablemos de manera práctica. Él y sus compinches han rechazado cada oportunidad de tener un Estado propio. No es lo que quieren. Ellos quieren un Estado, el Estado de Israel. Todos lo sabemos y no caeremos en eso. Me alegra que la administración de Estados Unidos lo entienda y no lo haya dejado entrar. Abbas, muy inteligente y astuto al aprovechar esta oportunidad para intentar volverse irrelevante de nuevo. Está bien. Estos países no solo premian a Hamás por el 7 de octubre, también premian a Mahmoud Abbas por pagar para matar. Eso es justo lo que esos países hicieron. Quiero enfatizarlo de nuevo. No piensen ni por un segundo que la autoridad palestina está interesada en la paz con Israel. Esos países que decidieron reconocer a Palestina, sea lo que sea eso, con esas declaraciones sin sentido, no tienen brújula moral. Y el canciller de Israel criticó fuertemente a Mahmoud Abbas y su primer discurso, que es prácticamente igual al segundo. Básicamente lo dio 2 veces. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló algo muy significativo. Si te diste cuenta, en la solapa de Mahmoud Abbas llevaba una llave. Para quienes no lo saben, una llave es un símbolo para Mahmoud Abbas y sus compinches de lo que ellos llaman el derecho de retorno, que no existe. Pero cuando él lleva una llave, está hablando de regresar a pueblos de antes de 1948 como Jaffa, como Acco, todas estas ciudades en la llanura costera de Israel y a lo largo de la playa ahí, regresar a ellas. Esencialmente, lo que representa es la destrucción del Estado de Israel. Significa que vamos a invadir Israel con tantos árabes y tantos de los que se fueron en el 48 y sus descendientes que ya no habrá un Estado de Israel. Ese es su objetivo y lo que simboliza la llave. El Ministerio de Relaciones Exteriores está diciendo en X la peligrosa doble moral de Mahmoud Abbas en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas usando el pin de la llave, un símbolo inconfundible de su objetivo de borrar a Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Hamas llamó al ataque del 7 de octubre el diluvio de Al-Aqsa. Abbas quiere su propio diluvio bajo el pretexto de 2 estados, millones de descendientes de árabes que salieron de Israel en 1948, empujados a Israel para borrar el único estado judío. De nuevo, Abbas llevaba ese pin todo el tiempo. Recordemos que él no estaba en la sala, estaba en su casa o en la mucata. Solo otro punto, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien está haciendo un trabajo increíble. También hizo un gran trabajo al señalar al primer ministro británico Keir Starmer. Veamos este clip. Hoy, el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, reconoció unilateralmente un Estado palestino. ¿Dónde está este Estado? ¿Quién está gobernando el Estado? Nadie lo sabe. Pero piénsalo por un momento. Gran Bretaña, el país que nos dio la Carta Magna. Los grandes padres del liberalismo. Pensadores como Thomas Hobbes y Juan Locke, Edmundo Burke, nos dieron ahora no solo una tolerancia al terrorismo, sino un premio al terrorismo. Un premio para aquellos que destruirían la civilización. Una celebración del 7 de octubre. El 7 de octubre quedará en la historia británica como un día de calumnia. Pregúntate, Keir Starmer, ¿por qué realmente diste este paso? ¿Qué es lo que realmente tienes en mente? ¿Cuál es tu verdadera motivación? La historia, Keir Starmer, te juzgará con dureza. El punto aquí, y me alegra que el embajador lo haya señalado, la historia, dijo Keir Starmer, te juzgará con dureza por recompensar el terrorismo. Y eso es exactamente lo que hicieron estos países. Pasemos ahora al presidente Donald Trump, quien prometió a los líderes árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que no permitiría que el primer ministro Netanyahu, como él lo llama, anexara Cisjordania. Permítanme ser claro, no uso el término Cisjordania ni lo diré.
Nunca digo Cisjordania, salvo en citas directas como ahora, no uso ese término. Fue Judea y Samaria por miles de años hasta la ocupación ilegal jordana tras la guerra de 1948. Fue en 1950 lo llamaron Ribera Occidental de Jordania. Eso significa. Pero este es un término de propaganda para intentar borrar miles de años de historia judía, borrar Judea, Samaria, borrar cómo se ha llamado durante miles de años, borrar nuestros derechos sobre estas áreas. Ese es el término Ribera Occidental. Solo es un comentario aparte, no uso términos de propaganda. Sobre el presidente Donald Trump, Político informó que funcionarios árabes y europeos advirtieron que la anexión formal de la Ribera Occidental destruiría casi toda esperanza de una solución de dos estados. Así que si Israel aplicara soberanía, tampoco digo anexión a Judea y Samaria, eso destruiría, en su opinión, y aparentemente ahora, todavía no conocemos todos los hechos adoptados por la administración Trump, que dijo no a la anexión. Esto destruiría sus esperanzas de una solución de dos estados. ¿Sabes qué tengo que decir sobre eso? Yo digo que bien, creo que es la mejor noticia. Sería la mejor noticia si Israel aplicara soberanía y eliminara la idea de la solución de dos estados. Crear otro estado en el corazón de Israel representaría una amenaza existencial para Israel y el pueblo judío. Sin duda sería un estado terrorista, ya sea dirigido por la autoridad palestina, por Hamas o cualquier otra organización terrorista. Solo sería cuestión de tiempo antes de que ocurriera otro 7 de octubre. Y por supuesto, tendrías esta entidad, el Estado, en las estratégicas y valiosas tierras altas de Judea y Samaria, con vista al 75% de la población de Israel en la llanura costera abajo. Sería un desastre y una amenaza existencial para Israel. No puede pasar. Ahora, sobre los comentarios de Trump, parecía enfático en que no permitirá eso. No sé cómo llegamos al punto en que, aunque Estados Unidos sea nuestro mejor amigo, alguien más venga y diga que no te lo permitirá. Anexar Judea y Samaria a tu tierra ancestral bíblica, pero tomémoslo con cautela por ahora. El presidente Trump lo entiende, es gran amigo de Israel y está totalmente alineado con Netanyahu. Lo han estado durante mucho tiempo, a pesar de lo que escuchas en los medios de comunicación convencionales. Sé que él entiende que Israel debe controlar Judea y Samaria, pero también es un político, y eso significa que no siempre puede decir lo que realmente piensa. Él tiene intereses en mente, tiene en mente los intereses de Estados Unidos. Cuando él habla con el mundo árabe, con el mundo musulmán, cuando está en una reunión con todos estos líderes, no creo que vaya a decir, sí, reconozco el derecho de Israel a Judea y Samaria. No va a decir eso frente a toda esa gente. Es política, amigos, muy bien. Así que veamos cómo se desarrolla todo. Veamos cómo se desarrolla todo antes de asumir automáticamente que el presidente Trump no está a favor de la soberanía. Hasta hace poco, cuando le preguntaban a Trump sobre uno o dos estados, él respondía, veremos qué quieren las partes. Veremos qué es lo mejor. Ya veremos. Así que creo que él entiende los temas, pero no quiere pronunciarse públicamente, al menos por ahora, especialmente cuando tiene otros intereses en mente ahí en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas con estos otros líderes árabes. Así que por ahora le voy a dar el beneficio de la duda. Y no creo que él esté en contra de la soberanía judía en Judea y Samaria. ¿Sabes? Estaba pensando en esto el otro día. El presidente Trump tiene nietos judíos, está bien. Ahora, imagina que sus nietos deciden venir a Israel para explorar su herencia. Imaginen caminar por Tel Aviv y buscar refugio porque Hamas, la autoridad palestina u otro grupo terrorista observan desde las colinas hacia la ciudad o el aeropuerto. Imagina que acaban de aterrizar en el aeropuerto y que sus propios nietos en el país tendrían que buscar refugio debido a una decisión en la que su abuelo estuvo involucrado, creando algún tipo de estado o no dando luz verde a Israel para aplicar la soberanía sobre Judea y Samaria, y que esa área posiblemente caiga en manos de la autoridad palestina, Hamas u otra organización terrorista. Sus propios nietos, Dios no lo quiera, podrían salir perjudicados por una decisión, ya sea una decisión que tome Israel o una decisión que respalde Estados Unidos, Dios no lo quiera. Y eso es lo que pasaría si hubiera una solución de dos estados. Así que, supuestamente, él estaría potencialmente poniendo en peligro a sus propios nietos que son judíos. Eso es algo que él debe considerar. Yo lo pensé recientemente. El Consejo de Yesha, por cierto, es el grupo paraguas que representa a los judíos de Judea y Samaria. Hablamos de 500,000 o 750,000 si cuentas Jerusalén, pero digamos 500,000.
El consejo de Yesha representa a los judíos de Judea y Samaria. Se subieron a un avión el sábado por la noche, todos los jefes de los municipios y los consejos regionales, y su objetivo es reunirse con el primer ministro Netanyahu y darle la fuerza y el ánimo para que no ceda ante las demandas o solicitudes de nadie, dependiendo de qué país sea, para crear esta entidad terrorista. Así que el consejo de Yesha se sube a un avión. Y creo, en mi opinión, que no solo deberían pensar en Netanyahu, sino que también deberían pensar en el presidente Trump y cuál es la mejor manera de llegarle al presidente Trump en este tema. De nuevo, sigo pensando que él lo entiende, pero no estaría de más si tuvieran esta organización paraguas ayudando a explicar la realidad de la situación, hablando con Netanyahu y enviando un mensaje al presidente Trump de que, en primer lugar, lo apoyan a él y todo lo que ha hecho por el Estado judío desde que se convirtió en presidente o en el primer mandato. Creo que sería importante hacerlo, reconocer todo lo que ha hecho y también enviarle mensajes junto con el primer ministro Netanyahu. Cambiemos de tema. La semana pasada, en el programa, mencioné el potencial de una nueva amenaza proveniente de las áreas controladas por la Autoridad Palestina, es decir, la amenaza de cohetes, la fabricación de cohetes y misiles, tal como vimos desde el año 2000 en Gaza, ya fuera la Autoridad Palestina o Hamas, fabricando cohetes. Primero, se dispararon 5,000 morteros contra Gush Katif, y desde entonces han sido no sé cuántas decenas de miles de cohetes disparados al resto del país. Esta semana, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel, gracias a Dios, evitaron que se disparara un cohete. Encontraron este cohete cerca de la ciudad de Tulkarim, controlada por la Autoridad Palestina, y pudieron arrestar a los responsables, a quienes armaron este cohete antes de que pudieran dispararlo. Creo que es importante que esta célula de cohetes haya sido capturada, aunque también es muy aterrador. Es muy aterrador pensar que en Judea y Samaria, en las zonas controladas por la Autoridad Palestina, hay estos grupos fabricando cohetes. Pero, como dije la semana pasada, quiero reiterar que la diferencia entre aquí en Judea y Samaria y Gaza es el hecho de que las fuerzas de defensa de Israel, ya sea en las áreas A, B y C, áreas bajo control total de la Autoridad Palestina, control parcial de la Autoridad Palestina o control israelí, las fuerzas de defensa de Israel tienen la capacidad desde 2002 de operar en todas partes. En Gaza no teníamos presencia ni comunidades judías desde 2005. No había presencia de seguridad. Por supuesto, detrás de escena había personas ahí que tenían en mente los intereses de Israel, pero no tenías a las fuerzas de defensa de Israel entrando cada noche a los pueblos, haciendo arrestos, deteniendo terroristas y deteniendo el lanzamiento de cohetes. No tenías eso, pero aquí sí tenemos esa capacidad, así que creo que eso es muy importante. El ejército ha abierto una investigación sobre el incidente, nuevamente cerca de Tulkarim, donde encontraron este cohete. La semana pasada, como dijimos, las fuerzas de seguridad arrestaron a un grupo de terroristas en Samaria que habían intentado lanzar un cohete desde el área de Ramallah hace 2 semanas. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gidon Saar, comentó sobre el hallazgo de este cohete cerca de Tulkarim. Dijo que, a pesar de sus compromisos, la Autoridad Palestina no está combatiendo el terrorismo y continúa con su política de pago por asesinato, de la que hablamos antes, en la que los terroristas reciben fondos por perpetrar ataques contra israelíes y judíos. ¿Está bien? Así que es algo a lo que realmente tenemos que prestar atención. Todo el asunto de los cohetes no puede convertirse en una realidad. Un disparo, por cierto, no solo hacia Judea y Samaria, sino también disparando hacia el aeropuerto y hacia Tel Aviv desde las montañas de arriba. Cambiemos de tema aquí y veamos un reportaje terrible de CNN, ¿está bien? Todos conocen a CNN desde hace años y años por hablar de un tema que obviamente no entienden y que no se molestaron en investigar realmente antes de publicar esta historia. El titular dice: después de que Israel cerró la única puerta de salida de Cisjordania al mundo exterior, los palestinos temen más restricciones. Corte seco, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? No estamos hablando del cruce del puente Al-Ambi desde el Valle del Jordán hacia el país de Jordania. ¿Por qué Israel cerraría el cruce fronterizo? ¿Crees que buscan vengarse de los árabes o molestarlos? Absolutamente no. Hasta el párrafo 7 de este artículo, después de que la gente ya dejó de leer, ¿ok? CNN dice lo siguiente: el gobierno israelí, que controla el cruce fronterizo, aún no ha dicho por qué se cerró la frontera. La Autoridad de Aeropuertos de Israel, que administra el cruce,
dice que fue una decisión tomada por el nivel político. Esto ocurre varios días después de que un conductor de camión jordano que transportaba ayuda humanitaria destinada a Gaza abriera fuego en el cruce, matando a 2 soldados israelíes. El ejército israelí dijo que investigaría el incidente. ¿Captaste eso? En el séptimo párrafo, CNN dice: por cierto, 2 soldados israelíes fueron asesinados por un hombre armado que se suponía debía llevar ayuda humanitaria de Jordania a Gaza. En cambio, llegó al puente Allenby antes de ser inspeccionado por seguridad, salió de su camión y disparó, asesinando a 2 israelíes. Párrafo 7, está bien. Número 1, CNN dice que el gobierno no ha dicho nada. ¿Captaste eso? El gobierno israelí no ha dicho nada. Mi pregunta es, ¿CNN le preguntó a algún funcionario del gobierno? ¿Me estás diciendo que no pudieron contactar a nadie? ¿Acaso intentaron contactar a alguien? Si lo intentaron y fallaron, CNN diría, como los periodistas, intentamos contactar al ministro A o al miembro de la Knesset B y no estuvieron disponibles para comentar. ¿Esa sería la respuesta normal? Si estás leyendo artículos y un periodista intenta obtener un comentario y no puede, o la persona en cuestión dice que no tiene comentarios, entonces en el mismo artículo se dice que intentaron acercarse a un funcionario del gobierno. Él no estaba dispuesto o no podía comentar. Eso se escribe en el artículo, pero no está escrito en este artículo. Ni siquiera dice que ningún funcionario del gobierno quisiera comentar. Solo dice que el gobierno israelí no ha dicho nada. Entonces, ¿qué clase de periodismo es ese? Eso es lo primero. Después, casi como comentario, CNN informa que un chofer jordano mató a 2 soldados israelíes. Otra vez, al final del párrafo 7. Así que CNN hace que parezca que Israel se despertó un día y decidió que iba a fastidiar a los árabes. Vamos a cerrar la frontera sin ninguna razón en absoluto. Está bien, solo para fastidiarlos. Tal vez tuvo algo que ver con el ataque mortal de esta semana. Estoy especulando aquí, pero tal vez sí tuvo que ver. Veo una conexión que CNN no destacó hasta el séptimo párrafo, no en los titulares ni al inicio. De nuevo, yo no publiqué este artículo, lo considero un ataque contra Israel. Yo no fui tan flojo como para no intentar obtener un comentario del gobierno, pero al parecer CNN sí. Cuando se trata de Israel, cuando se trata de Judea y Samaria, esto es lo normal, lamentablemente, cuando se trata de la manera en que los medios de comunicación principales cubren estos temas. Y aquí hay otro ejemplo más de los medios de noticias falsas. Un informe de la agencia turca Anadolu, un servicio de noticias del que nunca había oído antes. Esto proviene de lo que llaman Ramallah, Palestina, cerca de Estambul. No sé dónde está Palestina, pero eso no importa. Decía que 2 palestinos fueron asesinados. 2 palestinos murieron por disparos del ejército israelí en una redada en el norte de Cisjordania, ocupada el jueves, según el Ministerio de Salud. Por cierto, es el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina. Fíjate en la terminología. 2 palestinos fueron asesinados. Tampoco uso el término palestinos, por cierto, por el ejército israelí en una redada militar en la ocupada Cisjordania. Eso viene de Turquía. Está bien. Esa es la información que nos dieron. Incluye las edades de las víctimas. El artículo sigue. Testigos le dijeron a esta agencia de noticias en un dúo que las fuerzas del ejército entraron al pueblo, rodearon una casa y eso provocó enfrentamientos con los habitantes. Los soldados israelíes abrieron fuego y mataron a estas 2 personas. Esa es la historia que nos quieren hacer creer, como si fuera verdad, como si esos fueran los hechos. Las fuerzas de defensa de Israel llegan, deciden abrir fuego y eliminan a estas 2 personas sin motivo en lo que llaman Palestina ocupada. Esto es lo que ocurrió. Aquí una declaración de las fuerzas de defensa, la policía y el Servicio de Seguridad de Israel. Durante la noche del jueves, durante una operación conjunta en la zona de Tamun, Yamam, el Servicio de Seguridad de Israel, esas fuerzas especiales, fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel y fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron una célula terrorista que estaba planeando llevar a cabo un ataque terrorista inminente. Es bastante simple. Las fuerzas de defensa de Israel y las fuerzas especiales de la policía entraron en este pueblo después de enterarse de que estas 2 personas estaban listas para iniciar una masacre dirigida a israelíes, donde, no sé, podría ser Tel Aviv, podría ser Jerusalén, donde sea. Por eso, las fuerzas de defensa de Israel intervinieron y los mataron antes de que asesinaran a 5, 10, 15 o 20 israelíes. Esa es la verdad y lo que pasó.
Pero no sabrías nada de esto si solo estuvieras en casa, sin entender sobre Israel, y leyeras medios turcos que afirman que las fuerzas de defensa de Israel dispararon y eliminaron a 2 árabes en lo que llaman Palestina ocupada. Así que es muy importante cuando recibes tu información de noticias. Obviamente, yo tengo preferencia por las noticias de JNS para realmente obtener la verdad y los hechos sobre lo que sucede. No te dejes engañar por informes de los medios como este que afirman que Israel simplemente sale a disparar sin ninguna razón, solo porque se nos antoja. El ejército decidió entrar al pueblo y disparar en todas partes. Está bien, así que tienes que tener mucho cuidado de dónde obtienes tus noticias. Y esta historia también, desafortunadamente, es lo habitual cuando se trata de los reportes de los medios principales sobre Judea, Samaria y el Estado de Israel. Amigos, eso es todo por la Judication de esta semana. Me gustaría saber qué opinan de este programa. ¿Les gusta? ¿Lo odian? ¿Quieren más de este tipo de programa de noticias? ¿O prefieren más invitados? Aprecio mucho sus comentarios. Por favor, envíenlos y los tomaremos en cuenta para futuros programas. Eso es todo esta semana en Judication por JNS Televisión. Soy Josh Hastings, corresponsal de JNS Televisión. Quiero agradecer a las personas detrás de la cámara aquí que hacen que todo esto sea posible. Yuri Sversky, gerente de estación, Esther Eden, nuestra productora, Ryan Lifshitz y Zach Zickerman. Visita JNS Televisión para disfrutar el increíble contenido de JNS. Visita jns.org para las últimas noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Confíen en JNS, amigos. Eso es todo por hoy. Que tengan excelente semana. Guemar Hatima Tová. Que tengan un Yom Kippur y ayunos significativos quienes celebran la festividad. Nos vemos la próxima semana.